Teórica, con esta estamos finalizando la, lo que son las teóricas del módulo 2, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a avanzar lo que es la pancreatitis aguda y a la vez también la pancreatitis crónica porque van de la mano ambas, ¿sí? Comenzaremos entonces. Cuando hablamos de la glándula pancreática, necesariamente tenemos que recordar un poco de fisiología. Y cuando hablamos de fisiología, hablamos pues de un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. Es importante ver, valorar principalmente en ese tema el páncreas exócrino, porque eso es quizás lo que nos va a dar a entender lo que es el tema de hoy, que es la pancreatitis. Y si recordamos un poco, nosotros sabemos que la unidad funcional del páncreas exócrino definitivamente viene a constituirse el ácido pancreático. Este ácido pancreático, pues, está formado por las células acinares principalmente y por los túbulos que vienen a conformar estos. Estas células acinares, cuando son estimulados por la colecistocinina, van a dar simógenos, ¿sí? O enzimas pancreáticas, que generalmente son simógenos porque son enzimas inactivas. Un claro ejemplo, por ejemplo, el tripsinógeno, la procarboxipeptidasa, etcétera, etcétera. Y en los túbulos de estos túbulos acinares van a dar, gracias a la secretina o a la estimulación de la secretina, van a formar al bicarbonato, para juntos con las enzimas pancreáticas y el bicarbonato dar lugar a todo lo que viene a constituirse el jugo pancreático propiamente dicho, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, sabemos que estas enzimas que se producen dentro de estas células acinares, que vuelvo a reiterar son de forma inactiva, se activan una vez pasando a la segunda porción del duodeno y formando, junto con la enteroquinasa o enterocinasa, su activación de tripsinógeno a tripsina, y esta tripsina activa a las demás enzimas. Eso es lo que pasa desde un punto de vista resumido fisiológico. Pero obviamente en la pancreatitis pasa a otras situaciones. Entonces, ya entrando dentro de lo que viene a constituirse la clasificación de la pancreatitis, nos vamos a llevar a lo que es una clasificación de Atlanta, del consenso de Atlanta, que nos dice pues que una pancreatitis aguda, si bien se define simplemente como la inflamación de la glándula pancreática, tiene que requerir necesariamente dos de las siguientes tres características. ¿Cuáles son esas tres características? Dolor abdominal, típico, en cinturón, que se irradia, ¿no? Hipocondo derecho, hipocondo izquierdo y región lumbar. Una lipasa o amilasa elevada al menos 3 veces su valor normal, referencial. Y hallazgos característicos de una pancreatitis, ya sea en una tomografía axial computarizada, en una resonancia magnética o en una ecografía. Si un paciente cumple dos de estos tres requisitos, ya estaremos hablando de una pancreatitis. Ahora, algo que tenemos que tomar muy en cuenta desde el punto de vista de anamnesis dentro de la historia clínica de un paciente es el inicio del dolor de la pancreatitis. La pancreatitis no se cuenta desde que el paciente vino a su consulta, vino a emergencia o vino a la posta donde están trabajando. Definitivamente la pancreatitis se inicia desde cuando ha comenzado el dolor. Y desde el punto de vista laboratorial, como vamos a ver posteriormente, también es muy importante este dato, ¿sí? Entonces, el inicio de la pancreatitis aguda es definido desde el inicio del dolor. Y ahí tenemos que entrar a una buena anamnesis para poderlo caracterizar. Definitivamente dentro de la etiología hay muchas etiologías. Las dos más importantes y la más importante en nuestro medio es la causa biliar como principal causa de la pancreatitis aguda, seguida de la alcohólica, las iatrogénicas como la post-RCP, etcétera, y otras que también existen. El día de hoy nos vamos a enmarcar más un poco en la patología de etiología biliar. Entonces, la pancreatitis, como ya hemos revisado este capítulo, la anterior clase, ya viene a constituirse como una complicación de la migración de estos litos de la vesícula biliar hacia el conducto coledociano, y a la vez este puede obstruir lo que es la ampolla, sí, la ampolla de Vater, conociendo o recordando que en la ampolla de Vater no solamente desemboca el conducto coledociano, sino también el conducto de Wilson. Entonces, esto es la principal causa por la cual va a producirse una pancreatitis de tipo obstructiva o biliar en nuestro medio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos imagenológicos, ecográficos nosotros. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor riesgo de que provoque una pancreatitis? Los pacientes que tienen mayor riesgo de provocar una pancreatitis vienen a constituirse aquellos que tienen un conducto cístico dilatado, ¿sí?
los pacientes que tienen un número mayor de cálculos en su vesícula y el tamaño de los litos, o sea, los litos pequeños. Entonces, estos pacientes que en la ecografía ustedes pueden ver que pueden tener un cístico dilatado, múltiples litos, casi completamente, que vienen a constituir toda la luz de la bolsa vesicular, y litos pequeños, pues definitivamente estos pacientes tienen un riesgo mayor, alto de producir una pancreatitis, versus los otros que pueden ver en la diapositiva, que son lo contrario, ¿no? Un conducto cístico delgado, cálculos pequeños y los litos de tamaño grande que pueden fácilmente obstruirse o no pasar las válvulas de Heister del conducto cístico. Entonces, estas características también son muy importantes para tomar en cuenta para nosotros poder predecir que esta paciente puede tener mayor prevalencia para realizar una pancreatitis. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una pancreatitis? O sea, la teoría de la autodigestión enzimática definitivamente es la mayormente estudiado para una pancreatitis aguda. ¿Sí? Desde Guyton, en su libro clásico que ustedes conocen, hasta Smith and Thayer, hasta otros autores, pues han estudiado mucho la fisiopatología de una pancreatitis aguda. Si recordamos hace un momento, pues habían mencionado que las células acinares definitivamente van a pues, liberar lo que son las enzimas no activas o los simógenos no activos, ¿no? Como el tripsinógeno o la procarboxipeptidasa que habían mencionado. Pero que estos fisiológicamente se activan gracias a la enterosinasa a nivel del duodeno. Eso es lo que pasa fisiológicamente, lo que habían mencionado hace un par de minutos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en una pancreatitis aguda? Entendiendo que la teoría biliar nos da, y el gráfico que ustedes han visto hace un momento, no permite que el jugo, que los simógenos inactivos puedan combinarse con la enterosinasa y por ende activarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dentro de las células acinares, pues tenemos a la catepsina B. ¿Sí? La catepsina B que está dentro de las mitocondrias de estas células acinares, cuando hay un aumento importante de estas enzimas, principalmente del tripsinógeno, pues se liberan. Y al liberarse esta catepsina B, va a ser la que va a activar al tripsinógeno, volviéndolo en tripsina. Y la tripsina activa a las demás enzimas en cascada. Entonces, la cascada de activación patológica, porque eso ya no es fisiológica, sino patológica, de los simógenos inactivos es gracias a esta catepsina B. ¿Sí? Esta catepsina B principalmente es la que va a activar este tripsinógeno y como ven en la diapositiva, el tripsinógeno, que se ya es tripsina, activa al quimiotripsinógeno, lo vuelve en quimiotripsina. La de tripsina, por ejemplo, a la caliclostrógeno lo vuelve en calicrein. Entonces, activa las demás enzimas en cascada. Entonces, la enzima importante en la cual se activa es el tripsinógeno a tripsina. Eso es quizás lo mayormente estudiado últimamente dentro de lo que viene a constituirse la catepsina B. Pero si recordamos teorías más anteriores, como de Gaito, pues indica que el tripsinógeno se puede activar a sí mismo si es que vence al inhibidor de tripsinógeno, ¿no? Si vence al inhibidor de tripsinógeno, obviamente eh, este tripsinógeno, por la cantidad excesiva que está almacenado, se activa a sí mismo y al activarse a sí mismo activan a las demás enzimas en cascada, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, ambos, la teoría más antigua que es la autoactivación, y la no es nueva, ¿no? Pero la reciente, que es la catepsina B, pues son los que dan inicio a esta activación de los simógenos y por ende, pues, a todo lo que viene a constituirse la activación de las enzimas y como resultado de esto va a existir todo lo que viene a ser la autodigestión del páncreas. Si seguimos avanzando, podemos ver y seguimos basándonos en el consenso de Atlanta, podemos ver pues nosotros a la clasificación de la pancreatitis aguda. Entonces la clasificación de la pancreatitis aguda lo dividen en tres grandes grupos, ¿no? En dos grandes grupos principales. Uno que es la pancreatitis aguda leve y la pancreatitis aguda severa o grave. Y la pancreatitis aguda severa o grave se puede dividir en moderadamente grave o grave propiamente dicha. Entonces, la pancreatitis aguda leve, como ustedes pueden ver en la diapositiva, obviamente es simplemente una inflamación de la glándula pancreática que no lleva pues a una complicación con órganos. No hay una complicación ni locales ni sistémicas. En cambio, la pancreatitis aguda moderadamente grave, existe ya una falla de órganos, principalmente el órgano diana, en el cual falla es el riñón a través de la creatinina, pero que se revierte dentro de las 48 horas. ¿Sí? Estas complicaciones locales o sistémicas, pues no es una falla persistente, sino que se revierte en ese tiempo de 48 horas. Si está en ese rango, se le puede considerar una pancreatitis aguda moderadamente grave.
Ya una pancreatitis aguda grave es aquella que pues la falla orgánica persiste más de 48 horas. Primero es única y luego es múltiple. Puede comenzar generalmente siempre con el riñón, luego puede añadirse quizás el sistema pulmonar y así muchos otros órganos más para volverse una falla orgánica múltiple. Entendiendo que ya la falla de 3 órganos se considera ya una falla orgánica múltiple. Si tenemos al riñón, tenemos al propio páncreas, si tenemos un desave pleural, por ejemplo, ya son 3 órganos y ya se considera como una falla orgánica múltiple. Entonces, es la clasificación que se maneja actualmente. Evidentemente, Atlanta ha ido manejando en el tiempo una pancreatitis aguda, leve, moderada, severa. Luego lo ha manejado como pancreatitis aguda y pancreatitis leve y severa. Ahora lo maneja como pancreatitis aguda, moderadamente grave y grave. Entonces, esta clasificación es importante desde el punto de vista de poder atender al paciente. En práctica, les decía a los alumnos que tienen que ver y tienen que saber clasificar, diagnosticar y clasificar. Si saben clasificar adecuadamente, por ejemplo, una pancreatitis aguda leve, lo pueden manejar ustedes. Eso se desarrolla competencias en las prácticas, ¿sí? Y si tienen una pancreatitis aguda severa o grave, no, tienen que primero atender oportunamente y derivar oportunamente. Por eso es la importancia de poder diagnosticar a estos pacientes. Ahora, les decía que dentro de esta clasificación de Atlanta, ¿sí? Tenemos estos dos grandes grupos, la pancreatitis aguda, que se denomina leve, que muchos textos también, o la clasificación dice pancreatitis aguda edematosa, que simplemente indica que es una inflamación de la glándula pancreática, versus la pancreatitis aguda necrotizante. Y si hablamos de una pancreatitis aguda necrotizante, hablamos ya de una pancreatitis aguda severa, que tiene muchas clasificaciones. Aquí hay una clasificación muy clásica, que seguramente lo ven en prácticas, que es la clasificación todavía de Baltasar, que la habíamos visto también en lo que es la anatomía en un capítulo anterior de las teóricas, ¿no? La clasificación de Baltasar es importante, ¿por qué? Porque principalmente nos va a permitir hacer un estudio imagenológico de la glándula pancreática que ustedes ven en esta diapositiva. El pancreatitis Baltasar A es cuando el páncreas está normal. La pancreatitis aguda o Baltasar B es cuando hay un aumento del volumen del páncreas o páncreas edematoso. Eso es lo que pueden ver ustedes en esta imagen. La C es cuando existen ya colecciones peripancreáticas, ¿sí? La D es cuando ya existe una colección aislada pancreática y la E es cuando existen más de 2 colecciones pancreáticas. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de Baltasar, pero ahí no hemos escuchado necrosis. Por eso existe otra clasificación coadyuvante a la clasificación de Baltasar, que es la clasificación de Kivisari. Y la clasificación de Kivisari, pues es la que nos permite identificar esta otra imagen, que es la necrosis pancreática. Y la necrosis pancreática, pues Kivisari le da puntaje, ¿no? 0, 2, 4, 6. 0 cuando no hay necrosis, 2 cuando hay necrosis de menos del 30% de la glándula pancreática, 4 cuando hay una necrosis entre 30 y 50%, y le da 6 puntos cuando la necrosis es mayor al 50% de la glándula pancreática. Entonces, la clasificación de Kivisari nos ayuda mucho para valorar la necrosis pancreática. Y la de Baltasar nos ayuda mucho para ver la inflamación sistémica que tiene entre sistema hematoso, colecciones, o etcétera, etcétera, que ya hemos mencionado. Entonces, ambas nos ayudan para ver un criterio pronóstico imagenológico de esta pancreatitis, que también es importante ver, porque un Baltasar A o B, por ejemplo, lo pueden manejar tranquilamente ustedes. Un Baltasar E o un Kivisari 6, definitivamente no. Hay que atenderlo, pero derivarlo, porque tiene muy alta morbilidad, mortalidad de estos pacientes. Entonces, es importante por eso embarcarnos en la clasificación y en los hallazgos quizás, en este caso, tomográficos de los pacientes, ¿sí? Ahora, la pancreatitis, como sí, tiene complicaciones, ¿sí? Muchas veces, y lo quirúrgico se basa principalmente en la pancreatitis aguda, generalmente es de manejo clínico, y lo vamos a ver en tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con algunas complicaciones agudas y algunas complicaciones crónicas que también desarrolla lo que viene a constituirse Atlanta? Las complicaciones agudas son, por ejemplo, las colecciones peripancreáticas, ¿sí? Los abscesos pancreáticos, etcétera. Y las colecciones crónicas ya es la formación de pseudoquistes pancreáticos. Y un pseudoquiste pancreático se forma simplemente cuando se encapsula esta colección líquida, ¿sí? Pero tiene que pasar un periodo mínimo de 4 semanas.
Mayor a 4 semanas podemos considerar como un pseudoquiste pancreático. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establecen las paredes del quiste. Pero eso generalmente pues ya es una complicación crónica, que seguramente estos pseudoquistes pancreáticos tendrán que hacer su tratamiento a través de una punción percutánea, a través de una punción endoscópica o quirúrgicamente, como se hacía hace décadas anteriores. Entonces, eso tenemos que ir viendo para clasificar y ver, entender qué complicaciones puede llevar. Definitivamente, si es una pancreatitis aguda leve, no va a tener complicaciones. ¿Sí? Lo que es una edematosa no va a tener complicaciones, pero si es una pancreatitis aguda severa, puede tener unas complicaciones, ¿sí? Abscesos, necrosis, pseudoquistes, esos ya son las complicaciones. Resumiendo, ¿cuáles son las complicaciones de una pancreatitis aguda, grave o severa? Pues son las colecciones pancreáticas, los abscesos pancreáticos, la necrosis pancreática infectada y los pseudoquistes pancreáticos. Todos estos vienen a constituirse lo que es una complicaciones de una pancreatitis aguda severa. Ustedes en la diapositiva también pueden ver fácilmente cómo son las colecciones necróticas acá, cómo son la formación de un pseudoquiste. Y los pseudoquistes, ¿por qué son complicaciones? Porque si ustedes recuerdan, el páncreas es un órgano retroperitoneal, está detrás del estómago. Si este páncreas forma un pseudoquiste, seguramente va a ser una compresión extrínseca hacia el estómago y este paciente va a tener signos de obstrucción. El alimento no va a pasar adecuadamente y este paciente va a tener fácilmente signos de obstrucción porque no va a poder tener una digestión adecuada, ¿sí? Y esto es porque tiene un pseudoquiste pancreático importante. Entonces, si seguimos avanzando, ¿sí? Podemos ver nosotros, y vamos a entrar un poco más ya ahora, a lo que viene a ser a los también, hemos visto hasta ahora todo lo que son imágenes, ¿sí? Todo lo que son imágenes. Pero vamos a entrar a lo que viene a constituirse los laboratorios, porque la clínica es importante en el diagnóstico de una pancreatitis, la triada de la pancreatitis obstructiva. ¿Cuál es la triada de la pancreatitis obstructiva? Dolor abdominal, ¿sí? La ictericia, que es muy importante porque estamos hablando de un problema obstructivo, y los laboratorios. Entonces, ahora si nosotros vamos al punto de vista laboratorial, ¿sí? Obviamente si estamos viendo nosotros que es de característica obstructiva, que es la mayor en nuestro medio, vamos a pedir lo que habíamos mencionado en la anterior clase, que son las bilisubinas, para confirmar si es un proceso obstructivo, como es en los casos de una coledocolitis, seguramente, seguramente se va a elevar lo que viene a constituirse las bilisubinas directas, junto con la fosfatasa alcalina, que ya hemos mencionado en una clase anterior. Pero propiamente del páncreas vienen a ser dos enzimas importantes, que son la amilasa y la lipasa. Características funcionales tienen, porque uno sirve para hacer los carbohidratos, los otros para los lípidos, etcétera, etcétera. Pero la milasa y la lipasa tienen su sensibilidad y su especificidad muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista de medio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es? Dentro de lo que viene a constituirse la medicina basada en evidencia, que tiene una recomendación A, o sea, una recomendación altísima, menciona que la lipasa siempre es más útil para el diagnóstico por varios factores. Uno de esos factores es que es más sensible y más específica para el diagnóstico de una hepatitis aguda. Como por ejemplo, si vemos acá, en este gráfico, podemos ver fácilmente que la lipasa y la milasa, pues, tiene una vida media mucho más corta, la milasa, que la lipasa, ¿sí? A partir del tercer, cuarto día, la milasa ya baja, va pasando su vida media. Y por ejemplo, si ese paciente estaba en su casa una semana y viene a consulta luego, y ustedes le hacen amilasa, puede que su amilasa esté normal, porque la vida media de ese paciente, de esa enzima, principalmente, pues va bajando a partir del tercer, cuarto día. En cambio, la lipasa puede que nos dé una mayor sensibilidad. Segundo, la amilasa no solamente se eleva cuando hay pancreatitis, como es en el caso de la lipasa. La amilasa se puede elevar, por ejemplo, en un embarazo ectópico, se puede elevar una litis renal, se puede elevar una colangitis, se puede elevar en una trombosis mesentérica, en un infarto de miocardio, etcétera. La amilasa se eleva también en otro tipo de patologías. No es patognomónico de la pancreatitis, por eso su sensibilidad no es muy específica, ¿sí? No significa que la amilasa esté elevado y ya sí o sí es pancreatitis, no. Importante y siempre se recuerda esto, que tanto la amilasa o la lipasa tiene que estar elevado 3 veces más su valor referencial. Siempre, siempre eso, ¿no? No lo voy a poner un valor X porque el valor referencial de acuerdo al reactivo de cada laboratorio, ¿sí? Al lado, siempre los laboratorios en sus reportes van a dar
una cifra y al lado van a tener su valor referencial. Eso va a depender mucho del tipo de laboratorio, de enzima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese valor referencial tiene que elevarse 3 veces más su valor referencial para considerar que es una pancreatitis. ¿Sí? Generalmente tomamos un ejemplo de 150, por ejemplo, es el límite superior, y está en 200, muchas veces los sesgos diagnósticos de algunos colegas nos envían como pancreatitis cuando no es pancreatitis. Entonces, primer pilar, la lipasa es mucho más sensible y específica que la amilasa, por todo lo que has mencionado, y tiene que ser elevado 3 veces más el valor para ambos, tanto la lipasa como la amilasa. Y esto está en diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, su sensibilidad, su especificidad, como ustedes pueden ver ahí, tanto de la amilasa como la lipasa, están definitivamente muy bien estudiados. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces los laboratorios, como la amilasa, sirve para el diagnóstico de otras patologías también, es lo que más tienen en el medio. La lipasa, como es muy específico para la pancreatitis, y las pancreatitis muchas veces llegan a un tercer nivel, los hospitales de primer nivel, básicos o de segundo nivel, muchas veces no cuentan con estos reactivos, no solicitan estos reactivos. Y quizás por eso es la dificultad. Pero si no tiene esos activos de lipasa, pues la amilasa nos ayuda también bastante. Si seguimos avanzando, pues podemos centrarnos a lo que es ya el tratamiento de lo que es la pancreatitis aguda. Ahí va a variar mucho, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico de una pancreatitis aguda leve o severa. Quizás esto lo van a enfatizar más en prácticas, pero desde el punto de vista teórico, este es el manejo de una pancreatitis, ¿sí? Vamos a entrar primero con la hidratación. La hidratación o la perfusión es un pilar muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro es que el débito urinario esté estable, o sea, está entre 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. Nosotros tenemos que hacer que nuestro paciente tenga esta diuresis que vaya entre 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora, ¿sí? Si mantenemos este rango, estamos haciendo una buena hidratación o perfusión, como quieras denominarse. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? Esto es más práctico, sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr? La teoría dice que tenemos que dar entre 2.500 a 4.000 ml en las primeras 24 horas a un paciente. Pero esto obviamente va a depender del kilo a peso. Ustedes han llevado ya seguramente lo que es balance hidrolítico antes, ¿no? Entonces la fórmula de 30 a 50 ml kilogramo peso, sí, es importante. Si tengo un paciente de 70 kilogramos con una media, si la fórmula es de 30 a 50 y se hago una media de 40, y tengo un paciente de 70, 4 por 7, 28, 2.800 ml tengo que dar a ese paciente básico. Pero yo tengo que llegar a un flujo urinario adecuado. Y una pancreatitis, la norma es que darle 1.000 más sobre su requerimiento basal. ¿Qué significa esto? Que si su requerimiento basal de este paciente, como ejemplo, ha salido 2.800, a este paciente yo tendré que darle 3.800 ml si es que tiene pancreatitis, ¿sí? Y eso es en las primeras 24, 48 horas, porque es donde se va a definir si es una pancreatitis aguda leve o severa. Entonces, importante darle esta hidratación. No vamos a entrar a más profundidad porque es más práctico, pero como concepto general hay que darle 1.000 más sobre su requerimiento basal. Y el rango va a variar, como dice la diapositiva, entre 2.500 a 4.000, pero tenemos que ser específicos para cada paciente, por su kilo peso. Objetivo de eso, tener un adecuado flujo urinario, ¿sí? Para mantener al riñón y que no sufra eso. Siempre esta fluidoterapia o esta hidratación se tiene que dar con soluciones cristaloides, ¿sí? Y la solución cristaloide adecuada para una pancreatitis aguda generalmente es el Zinger lactato, ¿sí? Es de primera elección, el Zinger lactato. Eso no significa que es el único. Podemos darle también, si no tienen ustedes en el medio, otro cristaloide como el Zinger normal o la solución fisiológica, ¿sí? Pero si tienen elección, el zinc lactato está demostrado que tiene una buena capacidad de, pues, la utilización de las primeras 24, 48 horas para una adecuada hidratación o perfusión, como que denominarse. Entonces, la hidratación es un pilar fundamental en el manejo de un paciente con pancreatitis. Si ustedes manejan una buena perfusión en su paciente con pancreatitis, quizás a las 24 o 48 horas, este paciente si entra con una creatinina de 2 y a las 48 horas baja a 1,08, han hecho un adecuado manejo. Y ese pilar se basa en la perfusión. Entonces, hidraten a su paciente bien, con ese objetivo de un buen flujo urinario, ¿sí? Y manejando este concepto de 2.500 a 4.000, pero específico para cada paciente. 1.000 más, sacando su requerimiento basal con las fórmulas que ustedes ya saben, lo han llevado quizás el año pasado o lo están llevando en práctica este año, pero tienen que saber manejar esto. Y la solución que tienen que siempre manejar en lo posible, si tienen
en su gabinete es un Zinger lactato. Entonces, ese manejo es importante. Luego viene lo que viene a constituirse el analgesio. Ustedes manejarán, pues, desde un AINE, depende de la escala de EVA, manejarán desde un AILE, un metamizol, hasta un tramadol. Eso es lo que ustedes pueden manejar. Pero ya estos otros medicamentos que están viendo ustedes acá, como la morfina, el fentanil, es muy teórico, que sí se puede manejar, sí, pero son medicamentos controlados. Y hacen medicamentos controlados, por ejemplo, van a necesitar un catéter central, van a necesitar una bomba de infusión. Por eso estos medicamentos de la morfina, fentanil, etcétera, se utilizan generalmente en terapias intermedias o terapias intensivas. Y si yo estoy manejando a mi paciente en terapias intermedias o intensiva, obviamente he entendido que este paciente es un paciente ya que tiene una pancreatitis aguda severa o moderadamente severa o severa para utilizar estos medicamentos. Como concepto podemos indicar principalmente que si un paciente no cede el dolor a un analgésico básico como es un AINE, un metamizol, estamos llegando al tramadol y no cede, este paciente tiene muy mal pronóstico porque está empezando la autodigestión enzimática, está empezando quizás ya a necrosar la glándula pancreática. Por eso el dolor a través del plexo celíaco, sí, principalmente va a emitir ese dolor muy importante. Entonces, su paciente, si ustedes manejan este tipo de pacientes con esta analgesia básica y no cede, entonces estamos entrando a una característica ya de una pancreatitis aguda moderadamente grave o grave. Entonces, estos medicamentos sí se pueden utilizar, pero los que ustedes seguramente van a utilizar son los AINES, el metamizol, hasta el tramadol, pues después ya los otros generalmente se lo utilizan en esas dosis que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pero en terapia intensiva, terapia intermedia, a través de bombas de infusión, etcétera. Seguimos con el manejo de la pancreatitis, pues muy importante, principalmente también la nutrición, ¿sí? Definitivamente lo que tenemos que dejar de estimular es la producción de simógenos, ¿no? Como el tripsinógeno. Si nosotros recordamos, ¿quién estimula la producción de simógenos, como el tripsinógeno? Es la colecistoquinina, ¿sí? ¿Y la colecistoquinina cómo se estimula? A través de las células I en la segunda porción del duodeno. ¿Y quién estimula estas células I? Obviamente el bolo alimenticio. Entonces, quizás un pilar importante de inicio del paciente siempre es ponerle en NPO, o sea, nada por vía oral. No tiene que consumir absolutamente nada por la boca. Pero si estos pacientes ya tienen en una pancreatitis aguda leve, no va a haber problema tenerla en ayunas 24 o 48 horas. Hasta ahí el paciente tiene que haberse salido del dolor, no tiene otra característica en el laboratorial ni clínica, ya manejamos con la pancreatitis y podemos ya iniciar quizás iniciar una dieta hídrica. Pero eso es una pancreatitis leve. En una pancreatitis moderadamente grave o severa, seguro que va a estar mucho más días en NPO. Y cuando este paciente está mucho más días en NPO, definitivamente tenemos dos posibilidades de manejo. O iniciar una solución enteral, que es lo más aconsejable siempre, por el costo-beneficio, etcétera, porque es lo más fisiológico posible, versus una solución parenteral, que es ya la instalación a través de un catéter venoso central de infusiones que van a nutrir al paciente, ¿no? En los casos primeros de que estos pacientes estén varios días en NPO porque es una pancreatitis moderada severa o severa propiamente dicha, obviamente la instalación de una sonda nasoyeyunal pues nos importa mucho, ¿sí? Y eso también es importante. Ok, seguimos avanzando. Entonces, la nutrición en pacientes ya más crónicos pues permiten aquello. La nutrición parenteral o enteral, que es lo mejor. Si ustedes les dan a escoger una nutrición enteral versus parenteral, obviamente la nutrición enteral es lo mejor. Muchas veces eso no lo hacen porque no tienen los medios adecuados. Porque para poner una sonda nasoyeyunal, necesariamente necesitas un endoscopio, ¿sí? Así como una sonda nasogástrica no es lo mismo. Con una sonda nasogástrica, su nombre lo indica, una sonda nasogástrica llegarás a lo mucho, pues, con suerte hacia el píloro, ¿no? No va a poder pasar más. Entonces necesitas la ayuda de un endoscopio para poder tú colocar una sonda nasoyeyunal. Y quizás muchos hospitales no lo tienen, por eso prefieren iniciar la nutrición parenteral, que es más costosa, tiene muchas deficiencias esto, ¿no? Entonces siempre la nutrición enteral es lo mejor, pero si no se puede, bueno, la nutrición parenteral también ayuda mucho. Ahora, utilizar anti-H2, antibloqueantes 2 como la ranitidina, por ejemplo, hay varios estudios que dicen que no mejora absolutamente nada, ¿no? Que no mejora absolutamente nada. Se puede utilizar de forma empírica, pero no.
Es lo mejor quizás, está en estudios todavía utilizar, por ejemplo, para inhibir un poco la secreción gástrica, ¿sí? Y de esta forma inhibir a la formación de secretina para que no exista bicarbonato, que son los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Es importante. Ojo, aprovechando esta diapositiva, es importante mencionar que no, hace 10 años, un poco menos inclusive, todo paciente con pancreatitis se le colocaba sonda nasogástrica de entrada. Ahora no, ahora tienen que clasificar. Si es una pancreatitis aguda leve, que no tiene náuseas, no tiene vómitos, no está distendido su abdomen, no, no es necesario colocar una sonda nasogástrica. Pero obviamente si es una pancreatitis moderada, severa, a grave, definitivamente está distendido, tiene náuseas, tiene vómitos, sí, hay que colocar sonda nasogástrica. Entonces la clasificación es importante para identificar a quién debemos colocar una sonda nasogástrica y a quién no colocar sonda nasogástrica. Vámonos a la clínica. Te lo decía que la manifestación clínica es muy importante. El dolor abdominal definitivamente es pues, el síntoma cardinal de estos pacientes, ¿no? Dolor en el cinturón, que le pone al paciente en posición maometana o posición fetal, como quieran denominarlo, ¿sí? Las náuseas y vómitos es el segundo síntoma que también es muy importante. Les decía, ¿no? Hay la triada. La triada está acompañado, pues, la triada de una pancreatitis obstructiva, no en todas las pancreatitis, ¿no? De una pancreatitis obstructiva, en el caso de una coledocolitiasis o litiasis, como el que estamos viendo ahora, pues esa triada es el dolor abdominal, las náuseas y vómitos y la ictericia. Esa triada clásica que tiene un paciente ictérico con dolor abdominal, náuseas y vómitos, lo más probable es que esté realizando una pancreatitis. ¿Sí? Ok. A esto se puede acompañar taquicardia, puede haber incremento de lo que es la temperatura. Ya en pacientes que están mucho más severos puede haber una resistencia abdominal. Los ruidos y duelos pueden estar, puede haber un hilio, que significa que los ruidos hidrohelios intestinales están ausentes. Y la ictericia, obviamente, es dependiendo de la etiología. Pero como ustedes pueden ver acá, estos son los signos y síntomas más importantes. Hay otros signos importantes, por ejemplo, como es las equimosis, ¿no? La de Cullen, la de Gray Turner, la de Fox. Estas tres, que son equimosis, son sinónimo de una pancreatitis necrohemorrágica, que es otra complicación, pero mucho más severa de los pacientes que tienen una pancreatitis aguda, valga la redundancia, severa. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver un signo de Cullen, de Fox o de Gray Turner, que simplemente son equimosis, ¿no? Periumbilical, en flanco, etcétera, estos pacientes son sinónimos que están pasando una pancreatitis aguda hemorrágica, que también son signos quizás menos probables que lo vean clásicamente, pero si tienen esa oportunidad, es casi seguro que esos pacientes están cursando una pancreatitis hemorrágica. Entonces es importante pues entrar a la clasificación, al score, etcétera, ¿sí? Cuando yo digo entonces que mi paciente no es severo, no es una pancreatitis aguda severa, cuando tengo pues estos, ¿no? Por ejemplo, no tiene sensibilidad ni signos de rebote abdominal. El abdomen es blando, depresible, no hay signos de rebote, no hay resistencia, etcétera. Su hematocrito está normal, no, no se ha alterado para nada. Tiene una creatinina normal. Si este paciente tiene estos parámetros, obviamente, pues podemos clasificarlo como una pancreatitis no severa, ¿sí? Son varios scores que se estudian. Es un estudio de Harmels, pero que van de la mano, ¿no? Sí. Ahora, desde el punto de vista de imágenes, un páncreas, por ejemplo, la imagen que ustedes pueden ver acá arriba es una ecografía, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, la ecografía es muy operador dependiente, depende de quién lo haga, depende, y peor para lo que es este órgano como es el páncreas, porque no se olviden que el retroperitoneal está detrás del estómago, y muchas veces la interposición de gas no permite ver al páncreas. Entonces, quizás un imagenólogo acucioso, sí, nos puede ayudar mucho. La radiografía, no se olviden mucho de la radiografía también es muy útil. Antes que exista incluso ecografía, todo se diagnosticaba con clínica, laboratorio y radiografía. La radiografía podemos ver un hilio, ¿no? O sea, presencia de hilio a nivel de lo que es el intestino delgado, ¿no? Es importante. O desagües pleurales también, que son ya pancreatitis agudas severas. Ahora, la CPR, si bien la CPR es muy importante para el tratamiento de la coledocolitiasis, que hemos visto en el capítulo anterior o en la teórica anterior, también iatrogénicamente te puede dar ¿qué? Te puede dar una pancreatitis aguda. Y una pancreatitis aguda, ¿por qué? Porque principalmente esto, pues, si ustedes ven esta imagen, este es el conducto colédoco, este es lo que viene a ser el wirsum. Entonces aquí tenemos una piedra que está obstruyendo, que no permite el flujo del wirsum.
o existe también un reflujo biliar hacia el páncreas, que es otra causa también que pueda provocar una pancreatitis, nosotros entramos con el duodenoscopio por intentar sacar esto, pero en vez de poder sacar o dirigirnos hacia el colédoco, que es lo ideal, nos dirigimos hacia el wirsum. No se olviden que los dos desembocan juntos. Entonces, podemos dirigirnos al Wilson y cuando nos dirigimos al Wilson y contrastamos al páncreas, casi con seguridad nos va a dar una pancreatitis post CPRE. CPRE es la colangiopancreatografía retroendoscópica, como ustedes ya conocen. Seguro que nos va a dar una pancreatitis post CPRE. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si ustedes mandan a su paciente y no tenía ningún tipo de dolor característico de una pancreatitis, y lo mandan a hacer una CPRE a un centro endoscópico, y el paciente vuelve y a las horas tiene el dolor clásico de cinturón, que todo lo que estamos refiriendo el día de hoy, quizás ese paciente pues han introducido a hacer Wilson y han provocado una pancreatitis post-RCP. Y, y ante eso tienen que, por más que su amilasa lipasa de inicio, de ingreso, estaba normal, y le han mandado el estudio y tiene toda la sintomatología, pidan una amilasa lipasa de control para descartar una pancreatitis post-RCP. Entonces, la pancreatitis post-RCP muy, de muy alta morbilidad en los pacientes. Muchas veces se complica, ¿sí? Eso está en todos los estudios que pueden ver ustedes, ¿sí? Entonces, es importante también ver, nosotros conocer que si el paciente va, también existe una pancreatitis post-RCP. Es muy importante verlo. Entonces, si bien, como ustedes pueden ver, la incidencia varía entre 1.6 a 5.4, ¿qué significa esto? De cada 100 RCPs que se va a hacer, 5 pacientes pueden desarrollar una pancreatitis CPD, por diferentes razones, por la disposición anatómica de lo que es la papila, por el tipo de papila, por la curva de aprendizaje del endoscopista, o sea, muchos factores te pueden llevar a esto. Entonces, de cada 100 pacientes, estadísticamente, de 1 a 5 pacientes pueden tener CPD. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Muchas veces por sacar una piedra grande, el endoscopista dilata lo que es la papila, y esta dilatación hace edema y lo obstruye parcialmente al Wilson y te puede dar una pancreatitis. Entonces, tomar en cuenta esto es muy importante. ¿Ok? Vámonos al manejo de antibióticos. Seguimos manejando antibióticos. Este manejo de antibióticos es muy discutido. Hay artículos que van a favor, hay artículos que van en contra. Muchos dicen que el antibióticos no va a prevenir la infección, otros dicen que sí. Bueno, pero la mayoría de los artículos definen dos cosas importantes. Que definitivamente, si nosotros ya tenemos una pancreatitis aguda severa, tenemos que utilizar antibióticos. Si tenemos una pancreatitis aguda leve, quizás no, quizás sí, eso es discutible. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los antibióticos de primera elección que ingresan a la célula pancreática, que son fácilmente absorbidos por el páncreas? Esto está definido, por lo menos hasta la fecha, que son los carbapenémicos. Los carbapenemes son los de primera elección que ingresan a la célula pancreática. Ahí no hablamos del imipenem, del meropenem como grandes representantes. ¿Sí? Obviamente, estos por su costo y por su vía de administración, que generalmente es por vías centrales, se manejan en terapia intermedia o en terapia intensiva. ¿Sí? Los de segunda elección son las quinolonas. Por ejemplo, tenemos ahí a la ciprofloxacina, ¿no? Esto quizás sí, en costos podemos utilizar. Muchos artículos indican que sí, cuando un paciente tiene pancreatitis aguda leve para prevenir la infección, utilicen una quinolona. Bueno, eso lo utilizamos todavía. Sí, hay algunos artículos que dicen no, eso no va a prevenir nada, pero nosotros seguimos utilizando todavía de forma, entre comillas, profiláctica la utilización de ciprofloxacina como una quinolona. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que fácilmente ingresa a la célula pancreática. Y los carbapenémicos lo dejamos para ya terapia intensiva o terapia intermedia cuando son pancreatitis agudas necrotizantes, infectadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las cefalosporinas, así solas, no son recomendables para la utilización de pancreatitis, ni leves, peor severas. ¿Sí? Quizás combinaciones de cefalosporinas con otros medicamentos sí, pero solas no. Ahí me refiero a no sé, a la ceftriaxona, a todas las cefalosporinas. Entonces, de primera elección, carbapenémicos, de segunda elección, quinolonas. Siempre es importante manejar. ¿Ustedes qué pueden manejar? Quinolonas. Carbapenémicos pueden utilizar, sí, pero necesitan una vía de acceso de catéter central, los costos no permiten, etcétera, etcétera. Pero quizás sí, porque hay artículos también a favor que podemos utilizar todavía las quinolonas como profiláctico. ¿Sí? Entonces ahí ven, ¿no? Una serie de contradicciones, que unos sí, que otros no, recomendación A, recomendación B.
combinaciones entre sí, pero metronidazol sirve o no sirve, o sea, hay artículos, pero eso también va variando cada día. Sacan a veces artículos que no, pero al año siguiente sacan artículos que sí. Nosotros seguimos utilizando como protocolo en pancreatitis aguda leve, quinolonas, y para las moderadas o severas, lo que son los carbapenémicos. Ok, la cirugía, pero muchos dicen, ¿no? Y en teórica y en prácticas pasa eso, pero estamos en cirugía de abdomen y no hemos hablado nada de cirugía, no. En cirugía no significa operar, cortar, eso yo lo digo siempre a mis residentes. El mejor cirujano es aquel que sabe cuándo operar y cuándo no operar. Ese es el mejor cirujano porque están formándose académicamente, ¿sí? Si yo formo a alguien empírico, yo conmigo anda en todo lado 5 años y seguro que va a aprender a operar, sí, porque abrir un abdomen, operar una cosa de forma manual, lo va a hacer, pero un académico tiene que saber cuándo, no, cuándo sí. Ustedes tienen que saber diagnosticar y después de diagnosticar, clasificar y después de clasificar, manejar en base a eso. Ese es el objetivo del desarrollo de sus competencias. Entonces, la cirugía, como ustedes pueden ver, lo dejamos al último. ¿Por qué? Porque la cirugía sí es útil, pero es útil para las complicaciones. Ya le había mencionado un ejemplo, un pseudoquiste pancreático que se ha formado después de 4 semanas, obviamente, y te está causando una obstrucción gástrica, tienes que operarlo quizás, aunque hoy en día también la punción endoscópica o percutánea está muy de moda, que muchos de ustedes ya lo van a hacer porque son técnicas nuevas que están ingresando fuertemente, ¿sí? O un absceso pancreático o una necrosis pancreática infectada. Lo único, el concepto que tienen que manejar es que lo único que se opera es cuando el paciente tiene una necrosis pancreática infectada. O sea, en la tomografía ya ven burbujas de aire, que es sinónimo de infección, o le hacen una punción percutánea al páncreas y sacan líquido y lo cultivan y hay infección. Eso sí, tienen que entrar a operar. Lo único. Luego, una necrosis pancreática estéril no se opera. Las colecciones peripancreáticas o exudados peripancreáticos no se operan. Las colecciones pancreáticas, un Baltasar D, por ejemplo, no se opera. Lo único que se opera es una pancreatitis necrótica infectada. Y las complicaciones crónicas, como un pseudoquiste pancreático, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso va lo que viene a ser la cirugía. Entonces, eso tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo bien, tenemos que ver este paciente si tiene eso, no tiene esos estudios para poder nosotros poder operar. Eso es lo que es una pancreatitis aguda como tal, ¿no? Es importante. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es una pancreatitis crónica, porque la pancreatitis crónica tiene características importantes, 3 pilares importantes. ¿Cuáles son esos 3 pilares importantes? El dolor, similar quizás al de la pancreatitis, pero esto se acompaña de la calcificación y la insuficiencia pancreática crónica que desarrolla estos pacientes. Entonces, una pancreatitis crónica tiene esto, no solo tiene dolor, sino tiene ya una clasificación, fibrosis, tiene insuficiencia pancreática. Entonces, la pancreatitis crónica versus a lo que veíamos hace un momento, generalmente la etiología es alcohólica. Las personas que tienen esa enfermedad, porque el alcoholismo ya es considerado como una enfermedad, que tienen esa enfermedad crónica, pues desarrollan lamentablemente este tipo de patologías, como son las pancreatitis crónicas, ¿sí? Obviamente es igual una inflamación, pero que es repetitiva en el tiempo. Puede comenzar como una pancreatitis aguda, pero en el tiempo es repetitiva porque va de la mano. No se olviden que el alcoholismo es una enfermedad muy dependiente, ¿sí? Lo vuelve dependiente al alcohol al paciente. Entonces, por eso va de la mano. Entonces, la inflamación puede comenzar como agudas, pero en el tiempo fácilmente se van cronificando porque se van causando fibrosis en la glándula pancreática. Lo van atrofiando en el tiempo. Primero va a haber quizás una disfunción exócrina, y lo mismo que pasa en una pancreatitis aguda. Pero en el tiempo, en una pancreatitis crónica, no solo va a haber una disfunción exócrina, sino también va a haber una disfunción endocrina, porque ya pasa a esto, ¿sí? Entonces es importante ver esta característica. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver fácilmente lo que es una fisiopatología de una pancreatitis aguda versus una pancreatitis crónica. En la pancreatitis aguda, como ustedes pueden ver, hay la activación de las enzimas proteolíticas, ya hemos mencionado, ¿no? Lo que es la tripsina, la procarboxipeptidasa, la elastasa, la fosfolipasa A, etcétera. Todos estos, una vez vencido ese proceso inflamatorio, pues como ustedes pueden ver, pues se autolimitan y el páncreas queda casi la injuria pancreática resuelta, remitida. En cambio, en una pancreatitis crónica, ¿sí? En una pancreatitis crónica, pues esta repetición de episodios van a dañar estas células acinales, como ustedes pueden ver en este gráfico,
y va a haber una producción de citocinas, ¿sí? Y estas citocinas, principalmente el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Junto al factor de crecimiento derivado de plaquetas, que ustedes pueden ver en la diapositiva, estos dos que se abrevian de esta forma, ¿no? Pues van a causar en la glándula pancreática esto, que es una fibrosis alrededor del ácido pancreático. Acá ustedes no ven fibrosis, pero acá ya ven fibrosis. Y eso se da principalmente, pues que estas citocinas, como son el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, van a hacer van a hacer que esto se fibrose y obviamente va a perder su función exógena, ¿sí? Por más que ya ha pasado la enfermedad, van a perder la función exógena. Es decir, la causa alcohólica es la primordial, la más importante. No podemos descartar otras que ustedes pueden ver en su diapositiva, pero la causa alcohólica es la más importante de una pancreatitis crónica. ¿Ok? Bueno, la etiología ya hemos mencionado, es la alcohólica, principalmente va a estar dado por, por esos simógenos que hemos mencionado hace un momento. ¿Sí? La amilasa, ustedes pedirán la amilasa en estos pacientes, pueden pedir, pero les va a salir ¿qué? La respuesta es lógica, negativo, porque son crónicos. Puede pedir una amilasa aún, quizás cuando ha comenzado la enfermedad, pero después en el segundo episodio, tercer episodio, cuarto episodio, pues seguramente les va a salir negativo, normales. Y eso no significa que no tiene pancreatitis. Tiene pancreatitis, pero obviamente por su vida media de la amilasa ya no es útil para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces la patogenia, creo que en el gráfico hace un momento hemos mencionado, la patogenia se caracteriza principalmente por los factores de crecimiento transformante beta, ¿sí? Y plaquetario. Esos dos son los mayores eh, pues, características que va a dar la fibrosis a esta. Esa es la diferencia entre la fisiopatología de una pancreatitis aguda, que ya hemos mencionado a través de que vence la catepsina B, etcétera, versus este otro. ¿Sí? Y muchas veces ya, pues en el tiempo, la fibrosis y la atrofia del páncreas, la glándula pancreática desde un punto de vista patológico queda así, totalmente atrofiada, una mancha microscópica. Ya ha perdido su función exócrina por la fibrosis, ya ha perdido su función endocrina, pues ya este paciente el único tratamiento que tendría que tener es el trasplante pancreático. Es el único tratamiento definitivo desde el punto de vista quirúrgico. ¿Sí? Pero podemos, o el familiar o algo X, se puede realizar este medio de lo que es un trasplante pancreático, pero tiene que ir de la mano con su otra enfermedad, que es el alcoholismo. De nada sirve hacer un trasplante pancreático, pero si no deja lo que es el alcoholismo, entonces va de la mano ambos siempre. Por eso es una enfermedad de difícil manejo. ¿Sí? Cuadro clínico, ya los he mencionado, característico, dolor abdominal, irradiado, características que hemos mencionado hace un momento, puede acompañarse de náuseas, vómitos, y estos pacientes muchas veces van acompañados también de una cirrosis, ¿no? Porque la única glándula muchas veces no es el páncreas, sino también el hígado lo que falla. Y estos pacientes ya vienen a hacer encefalopatía hepática, etcétera, un sinfín de comorbilidades que también presentan. Okay. Ahora, en las imágenes, ¿qué van a ver? Pues en las imágenes van a ver una glándula pancreática que tiene una característica importante, que es la calcificación. Aquí ven un páncreas con puntos calcificados, en la radiografía peor, miran cómo es el páncreas, ¿no? Ahí ven ustedes muchos puntos de calcificación, que es propio de una pancreatitis crónica. La calcificación, que es de sinónimo de la fibrosis, pues es un signo radiológico imagenológico importante. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve la CPRE? Muchas veces también la CPRE nos sirve para poder valorar lo que es el conducto de Wilson. ¿Y por qué nos importa valorar el conducto de Wilson? Por esto, porque esta clasificación de Cambridge todavía se utiliza mucho para la pancreatitis crónica. Esta clasificación de Cambridge, como ustedes pueden ver ahí, puede darte si es una pancreatitis ya pues severa, una pancreatitis crónica ya, por ejemplo, un Cambridge 1 o leve moderada severa, por ejemplo. En la dudosa, si yo tengo 3 ramas secundarias, pero mi conducto de Wilson tiene un diámetro normal, lo dudo. ¿Sí? Pero si tengo más de 3 ramas secundarias anormales, pero mi conducto de Wilson está normal, pues ya es leve. Cuando tengo más de 3 ramas secundarias, igual que ya es normal, pero mi conducto de Wilson está dilatado, o sea, ya está normal, ya es moderada. Cuando tengo más de 3 ramas secundarias anormales, pero hay una dilatación severa, ¿sí? Con áreas de estenosis, de dilatación, de dilatación en el conducto de Wilson, definitivamente ya es grave.
¿sí? Entonces, esta clasificación de Cambridge es muy importante. Si nosotros nos vamos a los gráficos acá, ¿no? ¿A qué nos referimos con ramas secundarias? A estos, ¿no? Tiene menos de tres ramas, más de tres ramas, etcétera, como ustedes pueden ver, y el conducto de Wilson. Si nosotros aplicamos esto, ¿sí? Y lo llevamos acá, si tiene menos de tres ramas, normal. Pero si aquí tiene más de tres ramas, por ejemplo acá, más de tres ramas, y el conducto de Wilson está redilatado, pues ya es una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica severa. Esta clasificación de Cambridge, que se va a dar gracias a esta colangiografía del conducto de Wilson, o una resonancia magnética que nos permite también ver este conducto de Wilson y sus ramas accesorias, pues nos va a enmarcar en esta clasificación que también es importante. ¿Sí? Okay. Ahí podemos ver la enfermedad temprana, avanzada o leve o grave de una pancreatitis crónica. Su diagnóstico, pues, es imagenológico, como ustedes ven primordialmente, a través de una resonancia magnética, a través de lo que viene a constituirse también a través de una colangiografía del conducto de Wilson. Es muy importante. Laboratorialmente quizás no mucho, pero es importante. Ok, seguimos avanzando. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la pancreatitis crónica? Bueno, definitivamente desde el punto exócrino o endocrino, ¿no? Si está en una etapa inicial, ya una etapa tardía, si es una leve o es una severa. Pero generalmente cuando ya pierden la función endocrina, definitivamente los pacientes también van a tener diabetes mellitus, ¿sí? Van a tener pseudoquistes pancreáticos, van a tener trombosis de la vena esplénica. Obviamente cuando ya se va a alterar lo que es el sistema de coagulación, también van a empezar a tener hemorragias digestivas. Entonces las complicaciones primordiales va a depender en qué etapa se los puede encontrar de la cronicidad y qué estadio es leve o severo. ¿Sí? O sea, ha perdido su función exócrina o ya ha perdido su función endocrina también. El tratamiento primordial. Primero, como ven ustedes en la diapositiva, es multidisciplinario. ¿Por qué es multidisciplinario? Primero porque tenemos que acordar el hábito del paciente. O sea, el hábito absténico que puede tener el paciente al alcohol. Es su principal, porque si nosotros nos concentramos como gastroenterólogos solo en el órgano, o como médicos solo en el órgano, pues eso va a fracasar. Tiene que ser ambos. Puede tener una ayuda de un psicólogo que le ayude a manejar lo que es el alcohol, el alcoholismo, esa enfermedad, y luego nosotros tratar al órgano como tal. Entonces el tratamiento siempre es multidisciplinario muchas veces, ¿sí? El tratamiento definitivo cuando es una pancreatitis fibrótica definitivamente es el trasplante pancreático, pero vuelvo a indicar que la superación de la ingesta de alcohol quizás es un pilar primero importante. Y luego tratar las complicaciones, ¿sí? Estos pacientes, vuelvo a reiterar, no solamente es el páncreas que se afecta, muchas veces los alcohólicos no se afectan solamente dando una pancreatitis crónica, sino también una encefalopatía hepática o una cirrosis como subsecuente puede tener un síndrome ascítico, etcétera, etcétera. Entonces, quizás el tratamiento es médico, el dolor, tratar el dolor y tratar, por ejemplo, la citis que tiene por la encefalopatía a través de punciones percutáneas, etcétera, ir viendo a través de las complicaciones que puede tener estos pacientes. En eso se trata principalmente el tratamiento de una pancreatitis de tipo crónico. Bueno, entonces con eso cerramos el presente tema. Les agradezco mucho por su participación. Si están ustedes con alguna pregunta o algo que no hayan entendido, yo reitero con mucho gusto. Estoy atento a sus preguntas.